busca de la libertad. El programa que ningún gobierno quiere que escuches. Bienvenidos a En Busca de la Libertad. Yo soy Patricia Malagón y estoy aquí para hablarles de aquellos temas que son pasados por alto y que necesitan que el foco se pose sobre ellos para analizarlos con profundidad y, por supuesto, con libertad. Muy buenas a todos y bienvenidos a este tercer programa de En Busca de la Libertad. Hoy lo vamos a dedicar a un asunto del que se ha hablado mucho este año, como es el caso de la energía nuclear. Y precisamente se ha hablado mucho de ello porque este año hemos visto un repunte inusitado en los precios de la electricidad, porque tal y como demuestran los datos, el precio medio estimado de la electricidad en el mercado mayorista en 2021 alcanzará al finalizar el año los 112 euros por megavatio hora. Significa esto un 228,5% más alto que el año pasado. En cuanto a las facturas por hogar, se han incrementado una media de un 62%. Se trata de la mayor subida de la luz en los últimos años, sin duda ninguna. Y precisamente por todo lo que ha subido la luz, ¿no? Ha hecho que reflexionemos, que pensemos, que nos cuestionemos acerca del mercado energético que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué podemos hacer para abaratarlo, para no depender tanto de ciertas fuentes de energía, como este caso es el gas, que es la principal razón por la que se ha disparado tanto el alza del gas y el alza del petróleo? Y es que precisamente en esta reflexión de la que estábamos hablando, pues ha surgido de repente un protagonista al que todos miran, y ese protagonista no es otro que la energía nuclear. Además, este año hemos conocido que China ha asegurado que construirá nada más y nada menos que 150 reactores nucleares en los próximos años. La decisión de construir tantos reactores nucleares en los próximos años tiene que ver con la limitación de las emisiones de gases nocivos a la atmósfera o gases de efecto invernadero, ya que la energía nuclear se ha convertido también en una alternativa clave para este proceso de descarbonización en el que está sumergido todo el mundo, ¿no? En las cumbres internacionales, como hemos visto hace poco en la COP26 o en los Acuerdos de París del año 2015, la descarbonización se ha convertido en un asunto principal para todos los países y precisamente en la lucha, ¿no? Para lograr estas cero emisiones en el año 2050 como se pretende, pues se están buscando alternativas y una de ellas es la apuesta por la energía nuclear. Actualmente, si miramos los datos que tenemos, a nivel mundial hay 443 reactores en activo y 57 de ellos en construcción. O sea, significa que seguimos apostando por esta fuente de energía, pero lo más importante es que de estos 57 reactores que se encuentran en construcción, no se encuentran en países del tercer mundo, subdesarrollados o emergentes como puede ser India y demás. Se encuentran precisamente en economías muy avanzadas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Canadá. En el caso de España tenemos 7 reactores en activo y ninguno de ellos en construcción, porque bueno, desde el gobierno pues se apuesta por todo lo contrario. De hecho, el plan que hay ahora mismo, a día de hoy, en España, a no ser que esto cambie o se revierta con el tiempo, es que se cierren estos reactores, bueno, que el cierre comience en el año 2027 y que termine de culminarse el cierre total de los reactores, de estos 7 reactores, en el año 2035. Es decir, en el año 2035, que no queda tanto tiempo para ello, queda 14 años, bueno, casi 13, porque nos queda ya muy poco para el 2022, pues para el 2035 ya no tendríamos ningún reactor en activo en España. Pero como decíamos antes, ¿no? La descarbonización económica que ya ha comenzado y que no hará otra cosa que no sea acelerarse, porque bueno, la Unión Europea, estos fondos europeos y van a apostar claramente por la sostenibilidad, por las finanzas sostenibles, por todo lo que tenga que ver con lo verde, pero no solo con parte de dinero público, sino que el capital privado, la inversión privada está apostando muy fuerte por este tipo de inversiones que tienen que ver con la descarbonización o inversiones bajo los criterios ASG o ESG. Esto implica, pues eso, que se apueste cada vez más
por todo lo que tenga que ver con la descarbonización. Y precisamente en esa descarbonización hemos encontrado que la energía nuclear se ha erigido como un jugador fundamental. Y el motivo no es otro que es que no es una energía contaminante, porque no emite gases de efecto invernadero a la atmósfera, es decir, no emite CO2 para producir su energía, a pesar de que Greenpeace ha insistido varias veces en que la solución para paliar el cambio climático no es apostar por la energía nuclear. Pero bueno, una cosa es lo que dice Greenpeace y otra cosa es lo que ha dicho hace muy poco la propia Unión Europea, y es que la Comisión Europea ha decidido clasificar como verde esta fuente de energía, con todo lo que esto implica, porque no es simplemente poner una etiqueta de verde, es que la etiqueta de verde a esta energía significa la llegada de un montón de recursos, no se sabe estimar el volumen todavía, ¿no? Pero lo que significa es que toda la inversión que va a entrar en materia de sostenibilidad y en finanzas sostenibles, tanto dinero público como privado, dentro de lo que se va a considerar verde o sostenible, va a entrar la energía nuclear. ¿Esto qué significa? Pues significa un impulso muy grande para este tipo de energía y bueno, todavía no hay confirmado de que se vayan a construir más reactores en ningún país, pero sí que se va a considerar verde esta inversión, así que no es nada descartable que todo esto aumente. Pero a pesar de todo ello, ¿no? Y de los beneficios que pueda tener en materia ambiental, en España socialmente es una energía que no está bien vista, no solo en España, en más países también, pero en España particularmente no está muy bien valorada la energía nuclear por todos estos supuestos riesgos que implica y la peligrosidad que entraña este tipo de energía. Pero bueno, para conocer mucho mejor todos los detalles acerca de la energía nuclear, sobre si es peligrosa, no es peligrosa, sobre el coste que tiene, sobre si puede ser un aliado clave para esta descarbonización, vamos a hablar con Fran Ramírez, que es ingeniero nuclear e instructor de operaciones nucleares. Bueno, Fran, lo primero de todo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a este programa de En Busca de la Libertad. Gracias a ti por pensar en mí, Mitch, para esto. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, Fran, es que este año 2021 hemos visto pues una especie de boom hacia la energía nuclear, sobre todo por el alza del precio de las materias primas, lo que está pasando con el gas, con el petróleo, todos estos cuellos de botella formados pues después de la pandemia y de la mayor demanda de energía. Yo te quería preguntar sobre todo por cuáles son estos motivos que convierten a la energía nuclear en una alternativa que ahora el mundo parece plantearse de una manera más seria. Bueno, yo creo que la situación actual efectivamente ha puesto de relieve algo que ya era así. La energía nuclear lleva 40, 50 años generando energía baja en emisiones a un precio competitivo, con sus problemas técnicos, como toda tecnología, pero ya hay muchos años. Y el debate hace mucho tiempo que está abierto. Lo que ha propiciado esta situación actual de alza de precios de las materias primas, Mm. que se ha traducido a muchas noticias en los medios de comunicación, políticos hablando de esto, pues hace que se hable más de este debate en el ámbito social. Pero en el ámbito técnico, ese debate hace años que está abierto y de hecho los 50 y pico reactores en construcción, perdón, que hay ahora mismo no se han empezado a construir hace una semana. Mm. Llevan 5, 10, 15 años en construcción, con lo cual en la importancia, la necesidad de energía nuclear existía, existe y seguirá existiendo durante muchos años. El debate ahora se ha hecho más importante porque a la sociedad se ha dado cuenta de que cuando falta energía nuclear, sube el precio del gas o las renovables no producen suficiente, pues nos afecta en lo económico y nos afecta también en la seguridad de suministro. Yo te quería preguntar también acerca del papel que está teniendo la Unión Europea, porque en el seno de lo que es la Unión Europea hay un debate entre países que están a favor de esta energía y luego otros como España o Alemania que se muestran más reticentes. Sobre todo el foco del debate dentro de la Unión Europea está en la sostenibilidad y si se grava de la misma manera a la energía nuclear que a las renovables o no por su nivel de emisiones. Yo quería preguntarte aquí es ¿cuál es el papel de la energía nuclear en la sostenibilidad y si se debería de considerar en el mismo nivel que las energías renovables?
Bueno, recientemente ha habido varios informes y, bueno, el más concluyente, uno que encargó la Comisión Europea sobre analizar si la energía nuclear tiene un impacto o no tiene impacto ambiental. Y fue un informe técnico que concluía que la energía nuclear cumplía todos los requisitos para considerar que no tiene impacto o que no daña excesivamente el entorno. Entonces, ese es un dato técnico, científico, está ahí, y los países que basan sus decisiones y sus políticas energéticas en ciencia o en tecnología o en números, en economía, como Francia, por ejemplo, pues van a apostar y siguen apostando por energía nuclear. Los otros países que priorizan mm, sus votantes, ¿no? Sus Sí. tendencias políticas, sus miedos, sus sesgos, pues están priorizando el cierre nuclear porque eso es lo que les da votos y porque creen o parece que la mayoría de la sociedad apoyan ese cierre nuclear. Hoy en día se está viendo que no está tan claro que la sociedad apoye ese cierre nuclear, básicamente porque la información llega mucho más fácilmente ahora con Internet a la gente. La gente que desconocía y no tenía acceso a la información, tenía miedo de una cosa que desconocía. La gente que conoce la energía nuclear y sabe los datos que hay detrás, empieza a plantearse si no han estado o no han sido engañados durante muchos años con ese miedo que nos han metido a todos en la cabeza la energía nuclear. Otro asunto importante sobre la energía nuclear es el papel que pueda tener en el cambio climático, porque asociaciones como Greenpeace han dicho que no es la solución para avanzar en el cambio climático, pero los datos, como bien acabas de decir también, demuestran que es una buena alternativa para combatir esto, que además, como estamos viendo en las cumbres internacionales, recientemente en la COP26, el objetivo a nivel internacional es llegar a las cero emisiones de carbono para el año 2050. Algunos países como China han retrasado ya el objetivo, pero bueno, la idea es la de ir reduciendo las emisiones y lo que queda claro es que la energía nuclear se puede presentar como una alternativa, sobre todo para acompañar a las renovables que parece que por sí solas no pueden suplir la alta demanda de energía que hay. Entonces, ¿cuál es el papel que puede jugar la energía nuclear en el cambio climático y si es decisivo contar con ella? Bueno, ahí coincido parcialmente en una frase de Greenpeace que efectivamente la energía nuclear no es la solución contra el cambio climático. De hecho, no hay nada que por sí solo sea la solución contra el cambio Ujú. climático. Tenemos un conjunto de tecnologías, nuclear, renovables y muchas otras, almacenamiento. Tenemos muchas medidas políticas también de reducción de consumo, de eficiencia energética. Hay un abanico muy amplio de cosas que podemos hacer, construir o diseñar para ir en esa dirección, para reducir los gases contaminantes que emitimos a la atmósfera. La energía nuclear, igual que las renovables, igual que muchas otras, lleva muchos años demostrando que es parte de esa solución. ¿Cuál es la mejor solución? Pues en cada momento la tecnología, la economía y muchas otras cosas definirán cuál es la mejor. Hoy en día nadie puede negar que la combinación de energías renovables, porque no contaminan y son baratas, la energía nuclear, porque no contamina y es estable, y otras medidas políticas y sociales están funcionando para ello. ¿Cuál será el mix perfecto dentro de 20, 50, 80 años? Pues habrá que ir hacia él. De momento está claro que las nucleares pueden ayudar mucho en ese camino y quitarlas de en medio antes de tiempo parece, o por lo menos en mi opinión, un error garrafal. Que dentro de 50 años tenemos capacidad para generar energía barata, asequible, fiable, estable y respetuosa con el medio ambiente. Yo seré el primero en decir quitar las nucleares porque son más caras, si es que lo son, o quitar las nucleares porque tienen más dificultad de gestión de residuos, lo que sea. Pero mientras tanto, ahora mismo en el mix actual y en el camino que vamos, quitarlas sería un error. Luego has comentado también que hay más de 50 reactores en construcción desde hace 15 años. China acaba de anunciar también recientemente que va a crear 150 reactores para apostar por las nucleares, también por las bajas emisiones de carbono y porque es una energía más sostenible. ¿Podemos ver una expansión en los próximos años de la energía nuclear una vez que caigan un poco estos mitos, como has comentado también, que la sociedad ya no lo ve con tanto miedo? Yo creo que sí. Yo creo que va a depender mucho, obviamente, de cada país, primero de la aceptación social,
que es algo que obviamente no se puede olvidar, que está ahí. Y también de la accesibilidad de cada país a distintas tecnologías. En España tenemos un acceso a tecnologías renovables mucho más fácil que en otros países. El ritmo de crecimiento que va a necesitar España en los próximos años, que va a necesitar crecimiento por electrificación del transporte y por muchas otras cosas, es muy inferior al ritmo de crecimiento que va a necesitar China o India. Entonces, dependiendo del país, del acceso a las distintas tecnologías, será mayor o menor, pero no tengo ninguna duda que China, India, encabezando eso, y muchos otros países van a seguir apostando por esa tecnología porque ha demostrado durante muchos años ser fiable a un precio competitivo y garantizar el suministro ante distintos problemas que nos están afectando ahora, como son la crisis del precio del gas, como son problemas medioambientales, de filomenas, de mucho aire, poco aire, mucho sol, poco sol. Yo no tengo dudas de que eso va a crecer. ¿A qué velocidad? Pues lo irá determinando pues, la fiabilidad o los precios que se consigan de las nuevas construcciones en Europa o en otros países, o de la evolución de los precios del almacenamiento, o de la capacidad de capturar carbono en las centrales de combustibles fósiles. Quería saber un poco que nos contaras acerca del coste de la energía nuclear, porque sí que se escucha que es más barata y que puede abaratar también la factura de la luz, que este año se ha disparado considerablemente. ¿Cuál es el coste de la energía nuclear con respecto a otras energías? Ahí lo que se suele hacer es sobre todo distinguir mucho entre lo que es el coste de la energía nuclear que ya está instalada y funcionando, que según la Agencia Internacional de Energía se considera la forma más barata de producir electricidad, el concepto de alargar la vida de operación de las centrales nucleares actuales es la forma más barata de conseguir generación libre de emisiones para los próximos años, porque no tienes que hacer una inversión demasiado exagerada, tendrás que renovar muchos equipos, pero la inversión no es exagerada. Entonces, la Agencia Internacional de Energía dice que es la forma más barata de producir electricidad libre de emisiones. Después, si nos vamos a nuevas construcciones, depende de muchos parámetros. Depende, por ejemplo, del diseño que se elija. Hay diseños que son bastante novedosos, como el EPR o el APNIL, que se han construido muy poquitos, y hay diseños que no son tan novedosos como las centrales que están construyendo ahora de diseño chino, que sí que es un diseño nuevo, pero muy parecido a ciclos o a centrales de segunda o de tercera generación. Entonces, el tema es que en Occidente todos estos nuevos diseños pues han tenido un reactor en construcción. Tenemos una PEMIL en construcción en Estados Unidos, bueno, 2 unidades en un mismo sitio. Tenemos EPRs en Europa también en construcción, y estos primeros reactores en construirse están siendo muy caros, igual que fueron muy caras las renovables al principio de todo y hubo que subvencionarlas, igual que fueron muy caras las hidroeléctricas al principio de todo y hubo que subvencionarlas, igual que fue caro cualquier nuevo desarrollo hasta que la economía de escala, la experiencia, consiguen abaratar esos costes. Entonces, el problema del nuclear es que ha estado 30 años como parada un poquito desde que se construyeron todos los reactores en los 80, sí. Y ahora volvemos a instalar, pero son diseños completamente distintos a los anteriores. Entonces, todo lo que se aprendió entonces y que durante 30 años se ha ido olvidando porque no se ha mantenido el ritmo de construcción, ahora cuesta volver a arrancar. Pero no hay duda en ninguna otra tecnología que la economía de escala va a bajar los precios. Sin embargo, con la energía nuclear, todos los que la critican ponen estos 3 ejemplos de centrales que están saliendo muy caras. Sí, es cierto, son muy caras, están saliendo muy caras, pero la economía de escala funciona siempre. Y aquí va a funcionar igual. Por eso en China, en Japón, en Corea, en Emiratos Árabes Unidos han construido las centrales en plazo y en coste, por economía de escala. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en estos 30 años, como has dicho, porque hemos pasado de los 80, esa llegada de los reactores, hasta ahora que ha quedado paralizado para instalar nuevos? ¿Qué ha pasado en estos 30 años? ¿Hemos intentado buscar otras fuentes de energía y no ha funcionado y hemos tenido que volver a la nuclear? ¿O cuál es la lectura que tú haces? Yo creo que cada país ha tenido una historia muy, muy, muy distinta en este sentido. En España, por ejemplo, había un plan para diseñar, construir, poner en funcionamiento, no recuerdo exactamente el número, pero del orden de 20 centrales, para llegar a producir casi el 75% de la energía nuclear en España, igual que en Francia. Y bueno, todos conocemos la moratoria nuclear,
que por distintos motivos, básicamente por presiones políticas políticas o terroristas de ETA al gobierno y tal, pues al final se paralizaron muchos de esos proyectos y desde entonces pues no se ha vuelto a hablar de construir centrales nucleares en España, obviamente, después de que ETA matara a varias personas que participaban en el proyecto de Lemony. En otros países no ha sido así. En Francia pues tuvieron un boom de construcción de centrales nucleares muy bestia en los años 80 y 90 hasta llegar a producir casi el 85% de su electricidad con energía nuclear. Y desde entonces pues han ido manteniendo, ahora están en el 70, 70 y pico, y ahora ven que tienen que empezar a jubilar sus centrales más o menos antiguas, con 50, 60 años de operación, y ahora han relanzado el programa para seguir construyendo nucleares para mantener un poco una capacidad de generación así. En Alemania se construyeron todas esas centrales, después con todo el tema de Fukushima, pues también se paralizó todo el tema. O sea, yo creo que sobre todo los eventos más sociales, más que técnicos, son los que han hecho que esa energía no siga prosperando en algunos países. El accidente de Chernóbil, el accidente de Fukushima, pues también condicionan mucho esa opinión pública. Sí. Muchos países paralizaron el desarrollo de sus programas porque al final sus votantes son los que les dan el poder y tienen que escucharles y hacerles caso. Oye, ¿cuál es el papel que tiene España o la situación que hay en España con respecto a la energía nuclear? Porque lo que está aprobado es ir cerrando los reactores que hay actualmente y no alargar la vida útil ni construir nuevos. ¿Cómo ves tú la situación que hay en España con respecto a la energía nuclear y si podría cambiar en el futuro? Yo creo, en ese caso soy un poco optimista. Yo trabajo en el sector nuclear también y en mi entorno, en el momento que se firmó ese acuerdo entre el gobierno y las eléctricas de cierre pactado en 2027, 2035, pues parte del sector nuclear pues sintió cierta preocupación. Yo no lo veo como una preocupación, sino como una buena noticia, porque ha sido el gobierno el que ha dicho, ostras, yo no puedo hacer este camino hasta 100% renovables, si es que algún día lo conseguimos, sin nuclear. Y necesito que la energía nuclear siga estando ahí como mínimo hasta 2035. Y las empresas que explotan estos reactores nucleares necesitan una seguridad jurídica y una seguridad para invertir en la renovación de estas plantas y asegurarse que van a poder recuperar esa inversión en tantos años como les permitan operar. Entonces, una central nuclear no va a invertir 50 o 200 millones de euros en cambiar un componente esencial para la seguridad si no se asegura que va a poder amortizar los próximos 10-15 años. Entonces, yo veo ese acuerdo como un alargar algo que yo esperaba que quizá fuera antes. El Partido Socialista lleva en su programa electoral cerrar las centrales a los 40 años y acaba de acordar con las centrales alargar hasta los 45 o 46, depende. Entonces, yo creo que es un primer paso en el que técnicamente nos hemos dado cuenta que no podemos prescindir de ellas tan pronto y estoy seguro de que si técnicamente se demuestra que siguen siendo necesarias, no será 2035 y puede que sea más tarde. ¿Que tarde o temprano a lo mejor no hacen falta en España? Pues es posible. Y si hay una solución técnica económicamente viable que no necesitas nucleares, pues ya me parecerá bien. Pero creo que no va a ser antes de 2035 y que necesitaremos nucleares mucho más allá. Y se podría ver, lo veo complicado, pero ¿podría ser posible en España la construcción de nuevos reactores nucleares como están haciendo otros países también para ser más independiente energéticamente? Porque visto lo visto este año, necesitamos un poco más de menos dependencia de la energía del extranjero. No lo sé. O sea, es muy difícil contestar esa pregunta porque analizar el funcionamiento del sistema eléctrico es muy, muy, muy complejo. En Francia, por ejemplo, han sacado recientemente un informe con cientos de páginas analizando un montón de escenarios posibles de eliminar el nuclear, mantenerla, aumentar su participación, analizando costes, plazos y todo. Y han necesitado meses de trabajo para llegar a esas conclusiones que pueden estar equivocadas porque se basan en estimaciones. Entonces, aquí en España, ahora mismo necesitamos construir centrales nucleares. Hoy, pues hombre, yo creo que si tuviéramos 2 o 3 más, probablemente la producción de energía con gas natural
sería menor que la que tenemos ahora. Y probablemente pues nuestros precios podrían ser más bajos porque no dependeríamos tanto del gas natural, que es el que encarece la factura ahora mismo. De aquí 10 años harían falta 2, 3 reactores más, pues así levantando el dedo al aire, ¿no? Y decir, o sea, pues me da la impresión de que sí, pero obviamente eso es un cálculo muy, muy, muy complejo que tiene que tener en cuenta pues los costes actuales y futuros que se estimen para cada tecnología y el acceso a cada tecnología. Oye, ¿habrá almacenamiento dentro de 5 años más o menos barato? ¿Habrá más capacidad de bombeos hidráulicos aquí en España? O sea, yo creo que de momento el debate de nueva nuclear en España no parece necesario porque aún queda mucho camino con las renovables para que las renovables vayan comiendo terreno al gas natural. Cuando ya las renovables no puedan comer más terreno al gas natural y nos quede todavía un resquicio de gas natural por eliminar, es cuando habrá que ver si más centrales nucleares o alargar más la vida de las que tenemos o centrales nucleares más flexibles que las que tenemos actualmente, como son los pequeños reactores modulares que están ahora en fase de diseño. Esos reactores son más pequeñitos, son mucho más eficientes, son mucho más flexibles y son mucho más baratos. O sea, a lo mejor es más conveniente para el sistema tener 10 reactores modulares de 300 o 500 megavatios que puedan adaptar su producción a la demanda eléctrica que no tener 6, 7, 8 o 10 reactores nucleares de 1000 o 1500 megavatios que no tienen tanta flexibilidad, que la pueden tener, pero no tanta como los modulares. Entonces yo creo que ahora es pronto para decir si sí hace falta o no. Lo que creo que es que no hay que sacar del debate a la energía nuclear, hay que mantenerla en el cálculo, analizar ventajas, inconvenientes y costes, y si en el resultado dice que la energía nuclear tiene que ser parte de la solución, que se ponga. Aquí en España lo que se hace es primero la quito de la ecuación, nuclear fuera, y ahora me pongo a ver cómo resuelvo el entuerto. No, resuélvelo con la nuclear, y si algún día el resultado te dice que la nuclear no hacía falta, pues entonces fuera. El problema que tiene la energía nuclear, bueno, no en sí lo que es la energía, sino la visión que hay sobre ella a nivel social, porque es una energía que, debido también a lo que has comentado, a los incidentes de Chernóbil, de Fukushima y tal, se tiene como mucho miedo ante la energía nuclear. No sé si también porque se haya fomentado políticamente este miedo en España hacia este tipo de energía, pero ¿por qué crees que hay esta visión acerca de la energía nuclear que bueno, todo el mundo escucha en España energía nuclear y dice, uy, no, 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 que eso es muy peligroso? Aquí tengo sospechas y como se suele decir, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Sí. en que al final la información que llega a la sociedad está fuertemente manipulada por la gente que tiene el poder de manipular esa información. Y ahora cuesta más porque todo el mundo tenemos acceso a información y yo puedo elegir desde donde me informo. Pero hace 20, 30, 40, 50 años lo que llegaba a la sociedad era muy controlado por ciertos grupos de poder. Entonces, yo creo que en cierto momento de la historia pues había un miedo de la industria de los combustibles fósiles de que la energía nuclear les comiera terreno en muchas de las cosas. Y es muy probable, ya te digo, es una, es una conspiración que yo Sí. me imagino, ¿no? Pero no soy el único que lo piensa. Es muy probable que todo ese miedo o esa forma de ver la energía nuclear que han conseguido que tengamos la sociedad ha sido bastante provocada por grupos de poder que han intentado que la energía nuclear no les comiera el terreno en ese tipo de actividades. Pero bueno, cierto es que esos accidentes han existido y ahí están. De hecho, no exagero si digo que el 90% del tiempo que dedico yo a mi trabajo es analizar esos accidentes para ver cómo podemos mejorar para que no se repitan. No solo eso, sino muchos otros que han habido más pequeños incidentes o sucesos que hay en el día a día de cosas que se pueden evitar. Entonces, no los podemos obviar, han sucedido. Lo que pasa es que parece que la gente le preguntas 2 nombres de reactores y solo saben decir Fukushima y Chernóbil. Y hay 450. Sí. Entonces, igual que, bueno, pues cuando hablas de energía hidráulica, todo el mundo piensa que es muy segura, y también ha habido accidentes en centrales hidráulicas que se han roto y han matado a decenas de miles de personas. Y esas nadie las conoce, porque nadie les ha dado publicidad. Tampoco quiero hacerlo yo, pero es que todas las tecnologías tienen inconvenientes, tienen residuos más o menos gestionables, tienen impactos negativos medioambientales y tienen muertes asociadas por accidentes industriales o por accidentes nucleares o por accidentes químicos.
Entonces, yo creo que ha habido una industria o un grupo de poder, llámalo como quieras, que se ha esforzado en que esa información negativa llegue a la sociedad, así como con otras informaciones negativas nunca nos llegan. Y por hacer un poco de divulgación, a mí me gustaría, si se puede desde aquí y en la medida en la que se pueda, desmontar un poco los mitos que hay en torno a la energía nuclear y que nos cuentes qué nivel de seguridad tiene, ¿no? Para que la gente que a lo mejor, yo creo que lo que más preocupa a quienes se acercan a conocer un poco sobre la energía nuclear es saber cuánto de segura es y si se puede comparar contra otras energías para saber el nivel de seguridad que tiene. En la industria nuclear utilizamos, hay como dos formas de afrontar lo que es la seguridad nuclear. Una es el método determinista que llamamos nosotros, que es postular unos accidentes que se nos han ocurrido. De hecho, hay mentes retorcidas buscando las cosquillas a la central, intentando buscar, y si pasa esto y esto, seguro que pasa algo malo. A eso le llamamos accidentes postulados. Accidentes que tenemos, o sea, afirmamos que pueden pasar y que si pasan no queremos que las consecuencias sean mayores que aquellas que son aceptables por daño a la sociedad, por daño a los trabajadores o por daño al medio ambiente. Entonces, se postulan esos accidentes y se diseña la central para que, en caso de que ocurran esos accidentes, no se superen esos límites. Y además, en la mitigación de esos accidentes participan muchos componentes. A esos muchos componentes nosotros le llamamos la defensa en profundidad, que consiste en que no tengo solo una cosa para hacer frente a un problema o un accidente. Si tengo un parámetro, por ejemplo, la presión de un tanque está subiendo muy rápidamente, no puedo tener solo una válvula de seguridad o una válvula alivio. Necesito 2 o 3, porque una puede fallar. Y si el componente que tiene que actuar para mitigar ese accidente transitorio es alimentado por energía eléctrica, pues ese componente tiene que tener 2 alimentaciones distintas o 2 componentes con 2 alimentaciones distintas. Y así con todo. O sea, todos los equipos de seguridad están redundados. Hay más de uno. Hay 2, a veces 3, incluso a veces 4. Entonces, esa es la parte que nosotros llamamos el diseño determinista de seguridad. Postulo accidentes y diseño la central para que en el caso de que pase eso, aun contando con que fallen ciertos componentes, las consecuencias no superen lo que es aceptable. Y después hay lo que llamamos el diseño probabilístico de seguridad. Nosotros hacemos lo que llamamos el APS, el análisis probabilístico de seguridad, en el que planteamos muchos otros sucesos iniciadores. No el accidente base de diseño grandote, sino, oye, supongamos que pasa esta cosita. Si pasa esta cosita, tiene que actuar esto. Y si esto actúa, va. Y si esto falla, tal. Entonces, estableces un árbol de sucesos en el que vas planteando que cosas van bien y cosas van mal. Y tirando de una base de datos de 50 años de operación de 450 centrales nucleares, en la que conocemos la tasa de fallo de cada uno de los componentes, podemos calcular estadísticamente con qué probabilidad puedo tener un accidente con daño al núcleo. ¿Vale? Si tengo un suceso iniciado, por ejemplo, pierdo energía eléctrica exterior. Pues si pierdo eso, tienen que arrancar los generadores diésel que alimentan a todos los equipos de seguridad. Bueno, los generadores diésel suelen fallar en el arranque 1 de cada 2000. Me invento los números, ¿eh? Sí. Bueno, pero si falla este, tengo el otro. Pero el otro puede fallar 1 de cada 3000 veces. Bueno, pues si falla esto, tengo un tercer diésel. Y así voy estableciendo todos los equipos y calculo que la frecuencia de daño al núcleo que llamamos es del orden de 1 por 10 a la menos 5. O incluso 10 a la menos 6 en los reactores más nuevos. Eso significa que probabilísticamente un reactor tiene que estar funcionando entre 10.000 y 100.000 años para que estadísticamente se produzca un accidente que dañe el núcleo. Daño al núcleo entendemos como una fusión del núcleo, que es lo que pasó en TMI. En TMI, en el año 70 y pico, no recuerdo exactamente, sucedió eso sin efectos al exterior, porque todo quedó contenido en contención. En Fukushima ha pasado eso, en las unidades que se quedaron sin refrigeración, pues también hubo daño al núcleo. Y en Chernóbil, obviamente, pues también. Entonces, ¿se puede decir que a nivel de seguridad es igual de segura, más o menos segura que otras fuentes de energía? Depende cómo calcules eso. Yo creo que sí. De hecho, una forma de calcular la seguridad de una instalación que genera energía eléctrica es
contar el número de muertes, no me gusta hablar Sí, de muertes, pero al final es lo que es, el sí, número de muertes de personas por unidad de energía generada. Y la energía nuclear es la que menos muertes por unidad de energía generada ha generado, teniendo en cuenta los accidentes de Chernóbil, de Fukushima y algunos otros incidentes que han producido alguna muerte también. Entonces, ¿un accidente catastrófico, un accidente nuclear puede tener consecuencias muy malas? Sí. Aún así, la cantidad de energía que genera hace que la cantidad de muertes por unidad de energía generada sea de las más bajas que hay. Entonces, ¿se puede decir que es segura? Si nos centramos en ese dato, sí. Si te quieres centrar en cualquier otro dato un poco más sesgado, pues, ¿no? ¿Cuántos kilómetros cuadrados quedan inhabitables? Y, sí, bueno, pues si solo utilizo ese, pues parece que no. Pero también quedaron inhabitables muchos kilómetros cuadrados cuando se construyeron todas las presas hidroeléctricas y nadie lo criticó. O cuando se rompió la presa de Banqiao, también muchos kilómetros cuadrados y pueblos y ciudades quedaron arrasadas. Entonces, mm, obvia, ¿cómo decirlo? Eh, en cuanto a números, el número sí, de muertes por unidad de energía generada es de las más bajas que hay. Si tienes en cuenta cualquier otra cosa que no sean números, pues ya es subjetivo, obviamente. claro. Y también quería preguntarte sobre los hándicaps de la energía nuclear, porque uno de ellos suele ser, o se dice ser, que es el tratamiento de los residuos. Me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste, de qué se trata y si es como, por así decir, el talón de Aquiles de la energía nuclear. Gente, justamente antes de comer esta mañana con un compañero hemos estado hablando un poquito de estas cosas y yo le he dicho, o sea, yo creo que el mayor hándicap que tiene la energía nuclear ahora mismo es mejorar o seguir avanzando en la gestión de esos residuos. Y él me ha dicho, dice, hombre, pues a mí no me preocupa eso tanto, me preocupa más, claro, subjetivamente, eso es subjetivo, a él le Sí, preocupa más la seguridad, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y, y quizás son esos dos hándicaps. Primero, uno, la seguridad es que, oye, hay pocos accidentes nucleares y las consecuencias, pues en el caso de las haya, pues son altas, pero hay pocos. Pero aún así nos sigue preocupando y queremos seguir bajando ese número de muertes por kilovatio hora. Y lo otro, efectivamente, es la gestión de residuos. Entonces, aunque es un reto tecnológico que ya tiene ciertas soluciones o ciertas formas de gestión, a veces yo creo que le damos más importancia de la que tiene. Si calculas un poco el volumen de residuos que generarías tú o yo, mm, suponiendo que toda la energía que consumo durante toda mi vida es de origen nuclear, no genero más de 3 o 4 kilos de residuos de alto nivel de actividad. Una lata de Coca-Cola o una jarra de cerveza, ese es el volumen que generaría yo. Entonces me pongo a pensar en la cantidad de bolsas de basura que tiro cada día con plásticos que no sé cuántos miles de años tardan en desaparecer, que también hay que tratarlos y si acaban en un vertedero no sé. ¿no? Entonces, comparas ese volumen de residuos y te das cuenta de que, oye, sí, la gestión de residuos nucleares hay que resolverla, hay que trabajar, hay que seguir mejorando, pero que estamos hablando de una cantidad ridícula comparada con otras cosas. Ojalá fuera cero, pero es ridícula. sí, Y aun siendo ridícula, nos esforzamos mucho, primero, en gestionarlos con seguridad. Y hasta la fecha no ha habido accidentes en la gestión de residuos radiactivos. Todas las centrales han gestionado sus residuos con seguridad, están o en sus almacenes temporales individualizados o en otros países en un almacén temporal centralizado. En otros países están avanzando ya hacia los almacenes geológicos profundos y aún así aún quedan más soluciones, que no solo es gestionarlos, sino también reutilizarlos. Francia, por ejemplo, lleva muchos años reciclando combustible. De hecho, el combustible nuclear que se utilizó en Vandellós 1 se envió a Francia, porque así estaba pactado con ellos. Ellos lo han reprocesado y parte de ese combustible lo han podido utilizar para generar energía en otras centrales nucleares convencionales. O sea, hace años que se pueden reciclar los residuos radiactivos. Ahora en Rusia tienen un nuevo diseño, el BN800, un reactor comercial que produce energía eléctrica de 800 megavatios que lleva ya unos cuantos años en operación, cuyo diseño es básicamente conseguir trabajar con combustible completamente reciclado. Aún así hay más diseños todavía. Las plantas de cuarta generación
esperan poder utilizar hasta el 95% de la energía o del uranio que contiene ese combustible. Ahora mismo solo somos capaces de extraerle un 3, un 4, un 5%. Solo sabemos aprovechar el 5% del uranio que hay en el combustible. Con las centrales de cuarta generación hasta el 90%, 95%. Lo cual, soluciones hay. Cuestan dinero, cuestan tiempo, investigación, sí, esfuerzos, pero si no apostamos por ellos, nunca llegarán. No podemos criticar la energía nuclear porque no sabe gestionar residuos si los proyectos en los que estamos intentando que esas soluciones que parecen o han demostrado ser técnicamente viables no se fomentan, se defienden y se tiran hacia adelante. Porque entiendo entonces, Fran, con esto ya te hago la última pregunta y terminamos. Entiendo entonces los residuos tienen dos formas de ser tratados. Una es almacenándolos y dejarlos ahí alejados de una manera segura para que no puedan crear daños, y la otra es reutilizándolos. Y esos que están almacenados el día de mañana, si se le da una alternativa de reutilización, se les podría dar una segunda vida. Depende del modo de almacenamiento. En principio, el diseño, o sea, si están en un ATI, que es el almacén temporal individualizado de cada central, ese combustible está metido en unos contenedores cilíndricos en grupos de 32 metidos ahí, y esos contenedores se pueden abrir y sacar el combustible y reprocesarlo para reaprovecharlo. Si ese combustible ya ha salido de la central y se ha ido a un almacén temporal centralizado, pues en principio en ese almacén temporal centralizado también ese combustible está en una forma en la que podría recuperarlo nuevamente. Ahora, si ya hablamos de que ese combustible gastado lo llevamos a un almacén geológico profundo, en principio el diseño de un almacén geológico profundo es para ponerlo allí, sellarlo y olvidarte. Y sellarlo es rodearlo de material que evite que se escape de ahí. Con lo cual, una vez metido en el AGP y sellado, en principio, no sé si hay algún estudio que haya analizado eso, pero en principio no se espera que una vez metido allí se tenga que volver a aprovechar. De hecho, los países que necesitan o que quieren un AGP son aquellos países que optaron o siguen optando por un ciclo abierto de combustible, que es compro combustible, lo uso y lo tiro. También hay otros países que están intentando desarrollar el ciclo cerrado, como son India, Rusia, en Francia parcialmente también. Entonces, esos países que quieren o persiguen el ciclo cerrado no tienen por qué diseñar un AGP porque no van a necesitar almacenarlo. Entonces, depende de la situación de cada país, se optará por una cosa o por la otra. Pero creo que una vez en el AGP ya son irrecuperables. Y como último favor para todos los que nos están escuchando y están interesados en conocer más sobre la energía nuclear, ¿hay algún libro, algún documental, alguna manera de acercarse de una manera sin que esté sesgada y sin que esté politizada para tener más información acerca de la energía nuclear y tener una visión más formada al respecto? Pues ahí no se me ocurre mejor recomendación que leer el libro de mi compañero, además somos compañeros y amigos, Alfredo García, que lo conoceréis mucho, Sí. operador nuclear en Twitter. Yo cuando me dijo voy a escribir un libro, le dije, ostras, te va a quedar sesgado, Alfredo, te va a quedar sesgado porque trabajas en ello, hasta yo lo dudaba. Y la verdad es que yo me quito el sombrero para mí ha hecho una obra de arte porque hay muchísima información y muy poquitas opiniones en ese libro. Entonces, tengo amigos y conocidos que son o eran profundamente antinucleares a los que les he dejado el libro y lo han aplaudido. En algún caso dice, yo no quiero cambiar de opinión y ya está, y no cambio de opinión. Otros han cambiado de opinión y otros pues no saben si cambiarán de opinión o no, pero les ha gustado el libro porque da información. Entonces, yo no puedo recomendar otro que el libro de Alfredo García, de La energía nuclear salvará al mundo. Pues muchas gracias, Fran, por esta entrevista y por compartir este rato con nosotros. Gracias a ti. Bueno, y hasta aquí este programa de hoy en el que hemos analizado las claves de la energía nuclear. Os espero la próxima semana para seguir desgranando la actualidad con calma, con reflexión y, por supuesto, con libertad. También os invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde tanto en Twitter como en Instagram somos @buscadelibertad. Tengan una buena semana a pesar del gobierno.